Buenos días, tardes o noches, señoras y señores. Les saludo con afecto y aprecio. ¿La historia del Partido Revolucionario Institucional es la historia del México mismo? Juntos, nación y partido han crecido a la par, logrando a través de las décadas la consolidación de un sistema de gobierno republicano, democrático, plural y sobre todo apegado a la ley, aspirando a que nuestro partido sea el hito del siglo XXI, como lo hizo indiscutiblemente en el siglo pasado. Serán las reformas estructurales logradas hasta ahora por el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, que permitirán el progreso y el desarrollo de nuestra nación. Para el PRI, no solo han sido los logros a lo largo de su desarrollo político, sino transformaciones con ética y desarrollo, que permiten disfrutar de un pasado con una riqueza cultural, política y social, y con un presente comprometido con las causas justas. Con una visión amable para el mundo en el que vivimos, tomando la responsabilidad que conlleva invertir en las personas y priorizar en las políticas, teniendo como principal idea que el bienestar siempre estará al alcance de todos. Desde sus inicios, el PRI demostró que su actividad en la vida pública del país no era una nota a pie de página en la historia nacional, ni diseñar tan solo un sistema civilizado donde se presentaría la disputa por el poder, alejado de las armas y cimentando en la institucionalización. Sin embargo, sentó las bases en la revitalización de la administración pública federal y condecoró aún más el triunfo definitivo de los principios cumbres de la Revolución Mexicana. Después de décadas de guerras civiles, traiciones, golpes de Estado e intervenciones extranjeras, con experiencias amargas en lo general y lo particular, México logra la paz y el orden en las últimas décadas del siglo XIX. Sin embargo, a un costo elevado. La suspensión de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos mexicanos laceraban el sentimiento nacional de libertad. El abuso del poder y su vicio natural que se produce cuando retiene por mucho tiempo, había alcanzado el hartazgo social. Bajo el principio de sufragio efectivo, no reelección, inicia la lucha armada de 1910. Los mexicanos buscaron con coraje el rescate de sus derechos civiles y políticos. Ponderaron ante todo la dignidad humana en todos los rubros políticos, económicos y sobre todo en lo social. La lucha por la libertad y los derechos humanos había comenzado y sería una lucha que tomaría un lustro culminar. Era necesario purgar todo elemento o persona que representara el viejo régimen dictatorial. Uno de los logros del movimiento revolucionario fue sin duda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el año de 1910. Ahí se plasmaron las causas más nobles de la lucha revolucionaria. El territorio nacional estaba regionalizado y parecía que la estabilidad política estaba lejos de llegar. Como resultado de dicha regionalización, cada caudillo buscaba sus intereses y la incesante lucha por el poder político. Ocurrieron traiciones y magnicidios. Intolerable no era reaccionar ante ello. La lucha revolucionaria había alcanzado su cometido con la nueva Constitución, pero jamás alcanzaría la paz y el orden ante la falta de acuerdos. Los diferentes líderes militares, ante dicha crisis política y con la urgencia de sacar al país adelante, era necesario una nueva estrategia para establecer el orden. Era impostergable conducir al país por el cambio civilizado, por el cambio de leyes e instituciones, diría el general Plutarco Elías Calles, fundador del Partido Nacional Revolucionario, el PNR. Fundado en el año de 1929, sería el medio por el cual el país llegaría a apaciguar todos los rincones del territorio nacional. La gramática, el lenguaje y el estilo de los orígenes de nuestro partido fueron los mejores presentados al panorama de los problemas nacionales y de sus posibles soluciones, y fue el deseo y propósito de cambio que ha permitido un impulso permanente de renovación, característica que justifica su naturaleza de partido revolucionario. Durante la década de los 30, se construiría el Estado mexicano bajo el principio de la revolución. Se
tomarían decisiones y se crearían instituciones que consolidarían la soberanía y fortalecería también la identidad nacional. Alguno de estos acontecimientos sería la expropiación petrolera en el año de 1938 y el nacimiento de Pemex, la repartición agraria, la fundación del Instituto Politécnico Nacional y la organización en general de los sectores sociales. Para esto último, el PNR se transformaría en el Partido de la Revolución Mexicana. El nuevo instituto político tendría la función de organizar al país por medio de los diferentes sectores sociales: el sector agrario, el sector obrero, el sector popular y el extinto sector militar. Por medio de ello, las masas respaldarían las decisiones de la emergente imagen presidencial. Toda política gubernamental sería a favor de los trabajadores y del pueblo de México. El país comenzaba a tener rumbo por primera vez después de sus años de vida independiente. En el año de 1946, el PRM se transforma en el Partido Revolucionario Institucional, el instituto que lleva como lema democracia y justicia social. Sin duda alguna, los hombres que vivieron la transformación y las diferentes etapas de nuestro instituto político comprendieron las necesidades del país que comenzaba a construirse de forma acelerada. El PRI culminaría siendo el partido que llevaría a cabo el quehacer político nacional. Partido heredero de las causas sociales, causas nobles, causas que demandaban la revolución. De los gobiernos emanados del PRI fue que se da el crecimiento económico, pero sobre todo el desarrollo total del país. Se atenderían temas pendientes de la lucha armada, como lo fueron las instituciones sociales a favor de la seguridad social de los trabajadores. Se crearían el IMSS y el ISSSTE. Se concede el derecho al voto de la mujer. La clase media crece de manera progresiva y acelerada junto con la población en general. La producción petrolera se expande y las utilidades del petróleo se destinarían al gasto público. Se multiplicaría la construcción de escuelas y hospitales. La urbanización del país comienza en los años 50 con la llegada del primer presidente civil, después del movimiento armado. El crecimiento del PIB estaría en sus mejores momentos. Se actuó de manera eficiente y efectiva, pues se llevó al país a sus mejores momentos históricos, aprovechando las circunstancias internacionales como lo fue la Segunda Guerra Mundial y los tiempos de la posguerra. La modernidad llegaba a México de manera inminente. Se dio la etapa del milagro mexicano, el desarrollo estabilizador y la sustitución de importaciones. Este último demostraba la capacidad nacional para abastecer el consumo. Momentos donde los gobiernos emanados del PRI fueron los responsables para que fuera una realidad la prosperidad nacional. Durante estas décadas, México también demostró su capacidad diplomática. Bajo los principios de la doctrina Estrada, nuestro país demostró su liderazgo y ejemplo a nivel internacional. La nueva retórica que se desarrolló permitió no solo la transformación institucional del país, logró en gran medida el crecimiento social y económico, y además consolidó los esfuerzos democráticos y de justicia social con la fundación de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, respetando la soberanía de los países y su autodeterminación. Esta política fue reconocida y aplaudida en diferentes partes del mundo. No cabe duda que el país logró transformarse en los temas sociales como salud, educación e infraestructura. Los cambios eran evidentes para el inicio de los años 70. Si tomamos como punto de partida el año de 1930, un año después de la creación del PNR, antecedente de nuestro instituto político. Como producto de las políticas benéficas implementadas a la población, la sociedad mexicana comenzó a desarrollarse. Era claro que la ciudadanía comenzaba a evolucionar, a urbanizarse. Se volvía más crítica y compleja. La gente quería participar en la toma de decisiones. La gente quería involucrarse en el quehacer político. La gente cuestionaba, como nunca, a los herederos de la revolución, al revolucionario institucional. Ante estos acontecimientos que se veían desarrollando años atrás, nuestro partido alcanzó a comprender, quizá un poco tarde, que la vida política del país estaba cambiando. Ante esta situación y con intención de mantener la legalidad y el orden establecido, se comenzó a trabajar en lo que serían las primeras reformas políticas. El PRI, como partido en el gobierno, concibió
que en el momento de adecuar la política era primordial. Llegó el momento de mostrar la madurez como partido trascendental en la vida pública de México. La alternancia y la transición política debía ser de manera más democrática y por demás la que estuviera a la altura de las exigencias de la sociedad mexicana. La forma de revitalizar al partido tenía que ser desde sus propios orígenes, su naturaleza revolucionaria. El PRI, reconocido a las minorías dentro de la pluralidad social existente, la esencia de las primeras reformas fueron encabezadas por uno de los más grandes pensadores de nuestro instituto político, don Jesús Reyes Heroles. Su ideario prevalece y se pregona dentro de nuestro instituto político. Las últimas 2 décadas del siglo XX fueron complejas y llenas de adversidades, no solo para nuestro partido, sino para también la sociedad mexicana. Ante un escenario internacional cambiante y la llegada de un nuevo orden mundial, México intenta adaptarse a esta reorganización internacional, a consecuencia de la caída del modelo socialista y de la Unión Soviética. México abandona el modelo de sustitución de importaciones y se abre al mercado internacional. La estrategia comercial más simbólica fue la firma de tratados comerciales con otros países. Uno de los tratados más importantes fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Nuestro partido situó la democracia y la pluralidad de los diversos sectores sociales antes que mantener su hegemonía en todo lo largo del territorio nacional. El ejemplo de ello fue las primeras derrotas electorales en ayuntamientos en el norte del país, así como la pérdida del estado de Baja California. México se transformaba, buscaba espacios de expresión y de empoderamiento ciudadano, y nuestro partido tuvo que aceptar y responder las exigencias de la sociedad civil. La creación del IFE y posteriormente su autonomía frente al gobierno, hacer elecciones para elegir al jefe de gobierno del Distrito Federal fueron propuestas que se dieron a las demandas sociales. Ante todos estos cambios políticos que fomentaban la democracia, nuestro partido tendría que aceptar la alternancia del gobierno. La debacle de nuestro partido en la elección presidencial en el año 2000 fue una lección que los priistas debemos aprender y sobre todo entender los porqués. Evidentemente, existieron factores externos que contribuyeron, pero también hubo errores internos. El desgaste paulatino de nuestro partido ante una sociedad urbana cambiante, plural, crítica y deseosa de ejercer sus derechos ciudadanos. La transición del 2000 no fue una caída, ni un fracaso político, sino una enseñanza ejemplar y un momento de madurar para alcanzar las nuevas exigencias de la ciudadanía. Procuramos el diálogo y fomentamos el debate. Defendimos una vez más los intereses del pueblo durante los 12 años de oposición. Fueron años difíciles, pero también fueron años de renovación ideológica y de reestructurar las bases del partido. Requeríamos una vez más la alternativa de los mexicanos. Los resultados del esfuerzo y las acciones del PRI dieron como respuesta en 2012. El reconocimiento de la gente para recuperar la más alta magistratura del país. El éxito priista tenía renovados bríos y llevaban por líder a Enrique Peña Nieto. Un éxito que, como también lo decía al principio, no es el final. Las reformas que se han proyectado en los meses más recientes en los poderes legislativo y ejecutivo ponen de manifiesto que la realidad nos alcanzó y es momento de reinventar los engranes, gobierno, ciudadanía e instituciones. Nuestro partido está empeñado en la ciudadanía. Debe incluir la capacidad de pensar, de valorar y actuar, lo cual requiere que pensemos en los seres humanos como agentes y no como pacientes. México está en un proceso de transformación que no habíamos visto en décadas. Las reformas de Estado impulsadas por nuestro presidente de la República tienen como finalidad el proyectar a México hacia el futuro de la globalización e integración económica. Toda reforma trae consigo desafíos, pero son mayores cuando se realizan diversos cambios en sectores significativos. La educación, los recursos naturales, las telecomunicaciones, el sistema electoral y las finanzas ahora son voluntades que van en la dirección del éxito. Y competitividad también de nuestro país. El México del siglo XXI
ese país plural, justo, enérgico, crítico, tolerante, próspero, auténticamente democrático. Porque la democracia es el cambio y el PRI ya está trabajando sobre ese camino. En el futuro, estas reformas habrán de ser los pilares fundamentales de la construcción del nuevo Estado. Estado mexicano recuperado del crimen organizado que hoy aqueja a la ciudadanía. La meta es recuperar esa capacidad de respuesta del Estado que se perdió durante la primera alternancia. Traer la paz y el orden. La tranquilidad de cada mexicano debe ser el objetivo que no debemos perder. Mantengamos con coraje durante la construcción del nuevo México y de la renovación del partido. Es nuestra responsabilidad histórica ser una vez más el hito del siglo XXI en la historia de México. México debe estar preparado para que las reformas estructurales no sean actos consumados, sino un llamado agudo y sólido a la esperanza. Que México sepa que su juventud está unida, preparada y con inmejorable disposición. Que sea un México transformado, que sea un México nuevo. Muchas gracias.